Somos Matildas, el podcast donde la psicología se encuentra con la vida real. Soy Gabriela, psicóloga, y te invito a este espacio de bienestar emocional. Episodio 10. El triángulo dramático. ¿Por qué tus relaciones te agotan? ¿Y cómo salir de ahí? Hola Matildas, ¿cuánto tiempo? Perdonadme porque he estado un poquitito ausente. También ha sido a causa de que he estado de viaje un par de semanas y quieras o no hay que desconectar. Pero bueno, volvemos por aquí. También te comento que he estado por Torredembarra en la Feria de la Salud y he montado allí una paradita donde me habéis podido conocer muchos de vosotros y vosotras en presencial. Y bueno, espero seguir conociendo a más personitas y vamos a empezar con el episodio. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente has vivido, aunque no le hayas puesto nombre. Esas relaciones que desgastan, ya sean amorosas o de amistad. Conversaciones que siempre terminan mal, dinámicas donde sientes que das demasiado o que siempre acabas cediendo o atacando. Y lo más importante es que esto no es casualidad. Así que hoy te voy a explicar el triángulo dramático de karma, una teoría psicológica que explica por qué repetimos ciertos patrones en nuestras relaciones y por qué es tan difícil salir de ellos. Imagina esto. Te surge la oportunidad de apuntarte a un plan que te hace ilusión, ya sea un taller, un viaje, una escapada, y se lo cuentas a tu pareja. Pero su reacción no es la que esperabas. Te dice que no le gusta la idea, que siente que no cuentas con él o con ella, que últimamente haces cosas por tu cuenta. Incluso deja caer que eso puede afectar a la relación. Tú empiezas a sentirte mal, egoísta, como si estuvieras haciendo algo incorrecto, y decides cancelar el plan. En ese momento todo se calma, pero no porque se haya resuelto, sino porque has evitado el conflicto. Y esto empieza a repetirse, hasta que un día te das cuenta de que estás limitando tu vida, te sientes atrapado o atrapada, y en algunos momentos incluso haces lo mismo con la otra persona. ¿Te suena? Vale, vamos a ello. ¿Qué es el triángulo dramático? El triángulo dramático es un modelo que explica cómo en algunas relaciones estamos en dinámicas poco sanas sin darnos cuenta. En estas dinámicas hay 3 roles: el perseguidor, el salvador y la víctima. Lo importante no es solo el rol, sino que vamos cambiando entre ellos. Es decir, no siempre eres el perseguidor o el salvador o la víctima, sino que vas a ir cambiando de papel. Hay algo clave. Ninguno de estos roles se sitúa desde una posición adulta y equilibrada. El perseguidor y el salvador actúan desde un lugar parental, entre comillas, y la víctima actúa desde una posición más infantil o dependiente. Y por eso estas relaciones no son de igual a igual. Vamos a ir adentrándonos un poquito más en cada uno de estos roles. Empezamos con el perseguidor. Es la persona que critica, exige y controla. Sientes que con ella tienes que ir con cuidado, como si estuvieras en una batalla constante. Como por ejemplo, siempre haces lo mismo, es que contigo no se puede hablar, si no fuera por mí, esto no funcionaría. Pero ojo, debajo de esa dureza suele haber miedo al abandono, inseguridad, vergüenza. Y la rabia es solo la capa visible. El rol del salvador es quien cuida, ayuda, sostiene, pero en exceso. Se olvida de sí mismo o de sí misma. Como por ejemplo, ya lo hago yo. No te preocupes, prefiero no discutir. Parece generoso o generosa, pero en realidad necesita sentirse necesario o necesaria, evita el conflicto, busca validación y sin querer genera dependencia. Por último, tenemos el rol de víctima, que se siente incapaz, desbordado, desbordada o necesitado o necesitada. Como por ejemplo, no puedo con esto, todo me pasa a mí. Sí, pero nada es suficiente.
y las personas de su entorno acaban agotadas. ¿Pero qué hay detrás? Encontramos el miedo, inseguridad o sensación de no valer. ¿Y por qué entramos en esto? Esto no aparece de la nada. Nadie se levanta un día y decide, pues hoy voy a relacionarme desde la culpa, el control o la dependencia. Esto se aprende, se entrena y se interioriza. Y lo más importante, en su momento tuvo sentido. Cuando somos pequeños, no elegimos cómo relacionarnos. Nos adaptamos a lo que hay. Aprendemos sin que nadie nos lo explique directamente. Una serie de normas invisibles que guían cómo debemos ser para sentirnos queridos, aceptados o seguros. Te voy a decir algunas frases que quizá nunca se dijeron explícitamente, pero que se respiraban en el ambiente. Como por ejemplo, no molestes, no des problemas, sé fuerte, no llores, los demás van primero, no te fíes demasiado, o si quieres amor u otro, tienes que ganártelo. Y aquí pasa algo muy importante. El niño o la niña no cuestiona estas normas, las convierte en identidad. No piensa, esto no es sano. Este niño o niña piensa, yo tengo que ser así para que me quieran. Entonces, ¿cómo se traduce esto en los roles que he comentado anteriormente? Vamos a entrar en ello. El rol perseguidor. Si creciste en un entorno donde había mucha exigencia, el error se castigaba, había crítica constante o sentías que tenías que defenderte. Es posible que aprendieras que el mundo es un lugar donde hay que protegerse atacando. Entonces, desarrollas estrategias como controlar, corregir, anticiparte al fallo del otro, porque en el fondo equivocarse no era seguro. Y aquí hay una clave clínica importante. El perseguidor no busca dañar, sino busca no sentirse vulnerable. En el rol del salvador, creciste sintiendo que tenías que cuidar emocionalmente a otros. Eras él o la responsable. Recibías cariño cuando ayudabas. O había conflicto y tú lo calmabas. Así que lo que aprendiste es que mi valor está en lo que hago por los demás. Por lo tanto, priorizas a los otros, te cuesta poner límites, te sientes culpable si eliges por ti. Pero esto tiene un coste enorme, que es la desconexión de ti mismo o de ti misma. Y algo muy potente es que el salvador no solo ayuda, sino que necesita ayudar para sentirse validado o validada. Por último, en el rol de víctima, si creciste en un entorno donde no se fomentó tu autonomía, te sobreprotegieron, invalidaban tus emociones o te hicieron sentir incapaz. Es probable que interiorizaras el yo no puedo solo o sola. Entonces, dudas de ti, buscas apoyo constante, te paralizas ante decisiones, pero esto no es debilidad. Es una adaptación a un contexto donde no pudiste desarrollar seguridad interna. Ninguno de estos roles es porque sí. Son estrategias de supervivencia emocional. El problema es que lo que te ayudó de pequeño, de adulto te limita. Ahora vamos a hablar de las combinaciones. Aquí es donde la gente suele hacer clic, porque no solo es yo soy esto, es con qué tipo de personas acabo relacionándome. Vamos a ver posibles ejemplos. El perseguidor más el salvador. Esta combinación es muy común. Uno exige, critica o presiona y el otro cede, calma e intenta arreglar. Es una dinámica típica. Uno sube el tono, el otro lo baja, uno invade, el otro se adapta. Y parece que funciona, pero no, porque refuerza el patrón. El perseguidor siente, pues tengo razón, y el salvador siente que evita el conflicto. Pero a largo plazo, uno se vuelve más dominante y el otro más invisible. La combinación de salvador más víctima. Aquí hay una conexión muy potente, casi adictiva. Uno necesita cuidar y el otro necesita ser cuidado. Y ambos sienten que encajan perfectamente. Pero lo que ocurre es que ninguno crece. Porque el salvador se sobrecarga, se olvida de sí
Y en cambio la víctima delega su poder y pierde autonomía. Y aparece como una frase muy típica: sin mí no puede, o sin él o ella no puedo. Otra combinación: perseguidor más víctima. Es una dinámica muy dura emocionalmente, porque uno critica, presiona, invalida, y el otro se somete, se bloquea o intenta agradar. Y aquí lo que ocurre es que ambos confirman su creencia interna, en la que el perseguidor piensa que la gente es inútil y la víctima piensa no valgo. Este vínculo se mantiene aunque duela. Dicho esto, vamos a hablar ahora de cómo salir del triángulo, ¿vale? Aquí viene la parte más importante, pero también la más incómoda, porque salir del triángulo no es solo entenderlo, es dejar de reaccionar como siempre has reaccionado. Y eso activa algo muy humano, que es el miedo. Miedo a perder el vínculo, miedo al conflicto, miedo a no ser querido o querida, miedo a que el otro cambie contigo. Por eso muchas personas, aunque entiendan el patrón, no logran salir. Así que primero identifica tu puerta de entrada, tu disparador, ¿vale? No entras al triángulo al azar, porque hay momentos muy concretos donde saltas. Empieza a observarte en tiempo real. ¿Qué situaciones te activan más? ¿Qué frases del otro te enganchan? ¿Qué tono de voz te desregula? Porque ahí está la clave. Ejemplos muy cotidianos. Tu pareja te dice, haz lo que quieras. Entonces sientes culpa, cedes, igual al Salvador. Un compañero cuestiona tu trabajo. Saltas, corriges, rol de perseguidor. Alguien se enfada contigo. Te bloqueas, evitas y eres el rol de víctima. Mal. Lo que te voy a decir ahora es clave a nivel terapéutico. Baja un nivel más, la emoción oculta. Porque la emoción visible no suele ser la real. La rabia, pues muchas veces es miedo o sensación de amenaza. Culpa, necesidad de ser aceptado o aceptada. O bloqueo, inseguridad o miedo a equivocarte. Si no trabajas la emoción base, seguirás repitiendo el rol. Te doy un consejo o un tip. Antes de reaccionar, introduce esto. Espera, ¿qué estoy sintiendo realmente? Solo eso ya empieza a sacarte del piloto automático. Intenta también recuperar responsabilidad, pero de verdad, ¿vale? Salir del triángulo implica dejar de vivir desde la reacción. Y esto cuesta, porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas a poner fuera lo que nos pasa. Ejemplos típicos. Me haces sentir mal, es que me provocas. Si él cambiara, yo estaría bien. Pero aquí hay un giro importante. Nadie te hace sentir algo. Lo que el otro hace es activar algo que ya está en ti. Y esto no es para culpabilizar, es para devolverte el poder. Así que vamos a intentar hacer un cambio de lenguaje. En lugar de me hace sentir ignorado, prueba con cuando pasa esto, me siento ignorada o ignorado y necesito. Esto cambia de ataque a expresión y de reacción a conciencia. Por otro lado, hay que intentar salir del rol, crear una nueva respuesta. Y aquí es donde está el cambio real, porque no se trata de no sentir, se trata de responder diferente a lo que sientes. Vamos a intentar cambiar del automático al consciente, ¿no? Si antes me siento culpable y cedía, pues ahora, si me siento culpable, reviso si realmente lo soy. Si antes me he sentido atacado y ataco, pues ahora en el presente pongo un límite sin atacar. Y, por ejemplo, si me siento inseguro, antes me bloqueaba, ahora si me siento inseguro, lo expreso en lugar de esconderlo. Las herramientas más prácticas están en la manera de expresarnos. Poner límites sin agresividad, decir no sin sobreexplicar, expresar sin culpa, sostener el conflicto, que esto es clave, porque salir del triángulo implica aceptar que va a haber incomodidad y no pasa nada, no todo conflicto es peligroso. Ser adulto emocional no es tener miedo, es actuar con coherencia a pesar del miedo.
Y hay algo que casi nadie te explica y es fundamental. Cuando tú dejas de jugar tu rol, el otro pierde su lugar, entre comillas, en la dinámica. Y eso genera resistencia. Puede pasar que la otra persona se enfade más, te acuse de cambiar, te diga que eres egoísta o que aumente la presión. Pero no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás rompiendo el equilibrio al que estaban acostumbrados. Así que el otro se incomode no significa que tú estés equivocándote. Aquí necesitas algo muy importante, que es sostenerte. Porque el cambio real no es inmediato, es incómodo, es progresivo y a veces solitario. Así que para ir finalizando, Matildas, si te has visto en alguno de estos roles, no es casualidad, no es que tengas malas relaciones, no es que haya algo mal en ti, es que aprendiste a vincularte así, porque en algún momento esa fue la mejor forma que encontraste para adaptarte. Quizá para que te quisieran, para evitar conflictos, para sentirte seguro o segura. Pero ahora ya no necesitas hacerlo así. Y aquí está lo importante. No se trata de convertirte en otra persona, se trata de recuperarte a ti, de relacionarte desde un lugar más libre, más consciente y más equilibrado, donde no tengas que elegir entre tú o el otro, sino donde podáis existir ambos, y eso se aprende. Así que, Matildas, os espero en el próximo episodio. Y recuerda, me encontrarás en Instagram como gabriela.psicóloga o por correo para que me envíes tus consultas, opinión o lo que quieras compartir. psicologiagabriela.lm@gmail.com. Porque yo me cuido.